Bueno, ya estamos grabando. Igual no conocéis el tema este del aula AVIP, ¿en qué consiste esto? La idea está en que es un sistema que se ha creado para, por ejemplo, tutorías que uno las da para gente que no está en Pamplona. Por ejemplo, hay gente que es alumna de otro centro, que no tiene profesor y que se permite que haya un profesor de otra comunidad que dé la clase y que se pueda luego descargar desde, o verla desde, por ejemplo, otra provincia. Entonces el sistema este lo hemos cogido algunos de nosotros para dar la clase desde Pamplona a la gente de Pamplona, pero con la ventaja de que uno se puede conectar desde casa o también que uno puede, o sea, a la par que esto, verla desde casa sin venir a clase y lo que uno vería sería esto que hay ahí y oiría mi voz o también uno puede descargarse la clase, o sea, verla pues cuando quiera y las veces que quiera. Es un poco como una ayuda para o bien la gente que trabaja o le viene mal, o bien para la gente que tiene o tiene problemas luego para, o le viene bien para un poco decir, bueno, voy a repasar un poquito la clase que hemos dado. ¿De acuerdo? Entonces, esto os habrán dado algunas contraseñas para entrar en el aula AVIP cuando os habéis matriculado, si no lo podéis preguntar. Es decir, si insisto, se puede ver o bien la clase desde casa, a la par que la estamos dando aquí, o bien se puede descargar la clase desde casa. Ahora mismo estamos grabando. Si alguno habláis, pues también se oiría. La cámara solo me está enfocando a mí. Podríamos girarla y que os vea a vosotros si queréis. Pero veis, la cámara me veis ahí abajo a la izquierda. Y esto se está grabando, junto con mi voz, junto con las preguntas que podáis hacer. ¿Vale? Entonces es una herramienta que digo, está pensada sobre todo para gente que no tiene profesor, pero en mi caso, una vez empecé con la gente de segundo y les pregunté si les venía bien como herramienta, me dijeron que sí y entonces la estoy utilizando. ¿Vale? O sea, que no es algo que sea obligatorio, pero creo que puede ser útil. ¿Vale? Bueno, Historia de la Psicología es una asignatura, yo la he dado ya pues desde el año 98. Con el año pasado justo no la di, pero son 13 años. Antes era asignatura anual y con el plan de grado pasó a ser cuatrimestral. El libro es el mismo, es este que tenéis delante, el del IGEI, y lo único que hacen es coger y de la mitad del libro en adelante. O sea que antes eran 2 cuatrimestres, el primer cuatrimestre donde venía sobre todo pues, Grecia, Roma, la Edad Media, etcétera, etcétera, y un capítulo de introducción y un segundo capítulo, son segunda parte a partir de Bunt, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Deciros que con el libro va un libro también de lecturas y entonces cada año ellos seleccionan unas lecturas de ese libro que son materia de examen. Son lecturas de autores que vais a ver en el libro y se supone que con ellas pues vais a trabajar de una manera que ahora comentaremos. Recordar que no, yo creo que esto ya no pasa, pero antes había cuarta edición, sexta edición del libro del IGE, que es el que tenéis ahí, me imagino que todos tenéis la sexta. Y recordar que en la propia asignatura hay una tabla de materias que no entran. Entonces os habla de materias que no entran de cada lección. Eso conviene mirarlo porque sobre todo en las últimas lecciones entra muy poquito. Es decir, igual os hace referencia, pues la lección 1, página tal, no entra. Lección 2, página tal, 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 tal. Lección 3, esto no, esto sí, etcétera. Entonces yo creo que eso conviene mirarlo, sobre todo de cara a las últimas lecciones que se refiere sobre todo a la parte más actual de la psicología. Como asignatura es bastante bonita y bastante, yo creo, de ayuda para entender la psicología que hay ahora. Es decir, la UNED tiene como un funcionamiento o una especie de dirección hacia lo cognitivo-conductual y también de lo que se trata es de mirar qué escuelas puede haber, cuándo empezaron y sí, déjamelo así. Y entender lo que actualmente hay, pues que hay conceptos de los que vamos a ver que se siguen utilizando, que hay comentarios
Hay autores de los que vamos a ver que siguen en boga o que nos van a ayudar a entender cómo funciona ahora la psicología. Para los que llego más tarde, vuelvo a repetir el tema de que la clase la estamos grabando, o sea que si alguno quiere preguntar, se graba, no pasa nada, como herramienta de estudio, ¿vale? O sea, si alguno quiere verlo desde su casa, se puede conectar, y entonces aparecería ahí como usuario conectado, ahí a la izquierda, y luego recordar que tenéis, creo que se llama Historia de la Psicología Pamplona, os llegará un correo, y con las instrucciones para verlo, ¿de acuerdo? A veces que haga falta, me refiero fuera de horario de la clase. Bueno, más comentaros. De cada lección, al principio viene el momento o la situación histórica en la que se encuentran los autores y explica también qué factores históricos han podido influir en que aparezca un tipo de psicología u otro. Es decir, por ejemplo, cuando ahora ya no está la segunda parte, la primera parte, pero en la primera parte era muy interesante ver cómo Descartes estuvo influenciado, porque si él seguía diciendo que todo era mecánico, incluyendo el alma, pues lo podían quemar. O, por ejemplo, veremos la influencia que tuvo que los americanos buscaran algo que fuera muy útil, muy práctico, por ejemplo, para seleccionar soldados o para otros temas, con el tema de que hubiera una psicología muy práctica, como puede ser el conductismo, etcétera, frente a una psicología más europea, donde lo que predomina es una psicología más, diríamos, teórica. Y entonces iremos viendo cómo la psicología, Boone y otros autores que hay en Europa son más de hacer un gran constructo teórico, mientras que la psicología que vamos a ver en Estados Unidos va a ser más de la más funcional, más de aprendizaje, más de cómo seleccionar a la gente que sea más adecuada, más de cómo entrenarla para que den buenos resultados y menos de un constructo o de una complicación teórica amplia. ¿Vale? En general, los temas están organizados por corrientes de psicología. Dentro de las corrientes, autores principales con sus ideas y luego otros autores que les pueden ser de su época, que pueden ir en la misma línea que ellos o variar un poquito, y luego también con autores que pueden ser seguidores de estos primeros autores. ¿Vale? En teoría, ellos recomiendan a la hora de estudiar, primero, bueno, luego veremos un poco qué estrategias ellos proponen, pero coger unas ideas generales de cada tema, unos esquemas, y luego quizás hacer una lectura más a fondo. En la práctica, a la hora de preguntar en los exámenes, yo tengo la impresión de que hacen un poquito de las dos. Hacen un poquito preguntas de relacionar, preguntas de entender y también preguntas de lo que son un poquito más detalles. O sea que, aunque ellos inciden, el equipo docente, en que conozcamos escuelas, conozcamos ideas principales, también conviene coger, creo que tienes un sitio por ahí, ¿no? La impresión, sí. El coger también elementos de detalles, ¿de acuerdo? Vamos a ver, mirando antes de entrar en la lección, lo que os habla de la lección, ¿no? De la asignatura. Bueno, es una asignatura que vais a ver que se relaciona con alguna que habéis visto y que da pie a otras que vais a ver más adelante. Es decir, que vais a entender, ahí va, pues esto que estamos viendo, claro, que esto viene de tal autor, por ejemplo, la teoría de James Lang, que probablemente la habéis visto sobre las emociones en psicología general, creo que la habéis visto. Aquí vienen los autores y vais a conocer a James Lang y cómo su manera de entender, que quizá el que yo me dé cuenta que tengo una sensación es previo a que yo interprete que tengo una emoción. Esto lo vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, todos los autores de psicología del aprendizaje. Todos ellos clásico, operante y también más complejos, entendiendo, por ejemplo, el aprendizaje vicario o que van a meter cogniciones entre medio. Bueno, y yo creo que viene bien como base. Recordar Manuel Ligi y clave, yo creo, el utilizar, aparte que queráis ver o no la clase, bueno, yo de este lado no sé si estoy muy guapo, pero vamos, aparte de eso,
os han hablado de ALF, imagino, ¿no? Y habéis entrado en ALF, entonces ahí está la web de la asignatura donde estará materiales, y ahí tenéis materiales que han eliminado, ahí tenéis la guía de la asignatura, ahí tenéis todo el tema de las lecturas, y luego también tenéis en los foros, el foro de el TAR, ¿sabéis lo que es el TAR, no? Que es, el TAR es un tutor que tiene, por ejemplo, puede ser un tutor, suponte, de Valladolid, que lo han contratado para que cualquier persona de todo el estado le pueda hacer dudas sobre la asignatura, es decir, que le haga dudas sobre qué entra, qué no entra, esto cómo se podría manejar, etcétera. Qué hay que hacer con las prácticas, o sea, con los textos, qué textos son, dónde están, no sé qué. Y tiene además el deber de contestar rápido. Luego tenéis todo el tema de contacto con el equipo docente, que son los profesores de Madrid, y luego tenéis todo el tema también de foros para ir trabajando las distintas lecciones, además de poder comunicarse con otros compañeros que estén estudiando. ¿Vale? Entonces eso tenéis en el foro de o sea, en los foros de comunicación. Es muy útil. Luego ellos colocan herramientas para ir estudiando los distintos temas. ¿Vale? Comentaros también entonces que conviene ir viendo si van añadiendo ellos informaciones, estar un poquito al día con esta parte. O sea, por un lado lo que es comunicación, por otro lado herramientas de estudio. ¿Vale? Bueno, os habla también de que hay un glosario virtual, todo elementos ahí. Os habla también de que hay 3 grandes bloques en la asignatura. Recordad que el libro, si lo habéis podido ojear, tiene una primera lección que no tiene nada que ver, por decirlo así, con ninguna etapa histórica. Es una lección que lo que servía era para introducir al propio libro, a la propia forma de entender la asignatura. Entonces ellos, por ejemplo, en esa lección distinguían entre una historia de la psicología donde todos sean grandes hombres que se han sucedido unos a otros, hechos fantásticos, es decir, fantásticos, es decir, muy buenos. Entonces una idea muy buena sucede a la otra, y esto lo que viene a decir es que no es así, y que ellos lo que hay que entender que, bueno, que ha habido otras razones que han hecho, como decía antes, que la psicología puede ir hacia uno o hacia otro. Y no es cierto que esto sea un suceso, una sucesión de conocimientos, todos ellos ciertos y muy útiles, seguido del otro, sino que ha podido haber condicionantes históricos que hacen que igual hay ideas que vayan por uno o por el otro, pero que no todas son, en general, no solo la psicología, sino la ciencia, una sucesión de ideas sensatas. Yo creo que hace poco le levantaron a Galileo creo que hace poco, ¿no? La orden de excomunión o de quemarlo, ¿no? Hace no mucho, quiero decir. Y vamos a ver, pues por ejemplo, quiero decir que, insisto, que haya condicionantes históricos, económicos, hace que surja un tipo más de psicología que de otro. Bueno, por otro lado, en algunos momentos del libro hace referencia, dice, bueno, es que esto, dice, por ejemplo, pues esto va en relación a Descartes, Descartes que no entra. Entonces uno lo lee y dice, ¿qué querrán decir con esto? Bueno, pues igual el libro puede ayudarnos a aclararnos. El libro tiene atrás un índice bastante amplio donde vienen autores, ideas. Entonces, por ejemplo, te dice, esto es continuación de tal, tal, tal. Lo miras, igual vas a un párrafo corto, te lo explica. Entonces, también te ayuda un poco a situarte. ¿Vale? Bueno, también comentaros 3 grandes bloques. El primero tiene que ver con Wundt. Recordar que Wundt se entiende que es el padre de la psicología, lo cual no significa que luego la gente le haya seguido mucho. Por eso es el que montó un laboratorio de psicología científica en Leipzig. Y se entiende que este fue el inicio, sería como el primer tema, ¿no? En la UNED, sobre el psicoanálisis, vais a ver que prácticamente no se da nada, o muy poquito. Tenéis algo en esta asignatura y luego tenéis algo más adelante en una asignatura que tiene que ver con psicoterapias. Pero que realmente, y lo que habla en este segundo tema sobre la psicología del inconsciente, que habla del psicoanálisis y los seguidores de Freud, pues menos decir que tenían que estar todos en la cárcel, no está muy lejos de esto.
Es decir, yo no a favor ni en contra, pero lo hablan como diciendo que era un hombre que roba ideas, muy poco científico, tal, realmente no curó a nadie, etcétera. Engreído, narcisista, bueno. Pero aparte de esto, sí que es un segundo capítulo que vamos a ver que es muy distinto a lo que se ve en el resto de la UNED y yo creo interesante, ¿no? Conocer elementos del psicoanálisis, sabiendo que, bueno, ha evolucionado bastante y sabiendo que ahora, pues, quizá en nuestro país no está tan en boga, quizá, por ejemplo, uno va a Francia y ahí se ve que todos los conceptos psicoanalíticos están más en boga. Bueno, la psicología de la adaptación vamos a ver con todo lo que tiene que ver a partir de Darwin y va a ser como una predecesor de lo que va a ser el conductismo que habéis visto en psicología general. ¿Hasta qué punto, cómo, hagamos a James, etcétera, cómo puede haber un apoyo para adaptarse hacia el entorno? ¿Vale? Luego vamos a ver todas las grandes corrientes conductistas, desde la reflexología rusa de Pavlov, el famoso perro de Pavlov, todo esto lo vamos a ver, y de Sechenov y de Besterev, estos autores. Luego vamos a ver el condicionamiento clásico y Skinner también, y luego Tolman, Hull, que son autores que los habéis visto probablemente en psicología general. Pero vamos a ver un poco qué evolución ha habido, qué ramificaciones ha habido del conductismo y cómo nos encajan estos autores. El conductismo mediacional, cómo, por ejemplo, trabajan las ideas, en el sentido de que hay autores que trabajan las ideas como meros estímulos o cadenas de estímulos-respuestas, no tanto en su contenido. ¿Vale? ¿Y por qué esto ha llegado a ser así? Que nos suena un poco chocante, ¿no? O hay autores que sí, por ejemplo, van a hablar del aprendizaje por observación, que habéis aprendido con Bandura, o autores que van a dar mucho más peso al contenido de los pensamientos. Y luego vamos a ver autores que van a hablar mucho más de la ciencia cognitiva, acercando el cerebro a un ordenador. Y luego vamos a ver las últimas escuelas, por decirlo así, o de las últimas, las que tuvieron que ver con la época de los años 60, las escuelas humanistas, un poco en la época de los hippies, etc. ¿Vale? Que tenéis otra asignatura, creo que es en cuarto, de psicoterapias, entre ellas la psicoterapia humanista. O sea, hace un recorrido desde 2 siglos más o menos y un poquito menos, pero nos sitúa bastante bien en lo que son corrientes actuales de psicología. ¿Se me oye bien atrás o qué? Es que el problema que tengo con este cacharro de grabar es que no me puedo mover, porque si me muevo el micrófono no coge bien. Esa es la jugada. Entonces, antes me movía y entonces la voz iba y venía. Entonces, bueno. Pero bueno, puede que no todos los días funcione. O sea, a veces por alguna pifia, por ejemplo, no de aquí, sino del sistema de Madrid que falla. Pero bueno, vamos a ver. La segunda cosa que os quería comentar es sobre este equipo docente, Enrique Lafuente, Carlos Loredo Herrera. Antes hubo, hace años, una profesora que falleció y ella estableció un estilo de asignatura y este equipo docente es muy competente, trabaja muy bien y lo único igual varía un poquito el estilo de exámenes, etc. Aunque vamos viendo con el paso de los años que no se notó tanto el paso de licenciatura a grado. Sí, realmente pues han dado un poco más de peso a las lecturas, pero el contenido es el mismo. Quizá lo que podéis notar si el examen es antiguo es igual una pequeña variación en la forma de preguntar. ¿Vale? En el sentido de hasta qué punto van a detalles o no. Bueno. Hablaros también eso de pues lo que pone que hemos estudiado, dice leer de principio a fin, centrarse en cada tema, una primera lectura y luego hay ejercicios de autoevaluación, que también está muy bien. O sea que yo creo que es importante, eso es aplicable a todas las asignaturas que hay ahora con lo de grado, trabajar con la ALF y entonces ver qué os proponen, qué ejercicios hay de cara a seguir bien la asignatura. ¿Vale? Más cosas. Hace 2 años, y el año pasado creo que también, había las PEC que tenéis para hacer otras asignaturas que se colgaban en la web y podían dar una puntuación extra. Este año lo que han hecho es poner todas como obligatorias y que sean parte del examen. O sea, no hay para colgar, ¿cómo se dice? PEC y que eso dé una puntuación extra, sino lo que hacen es colocar preguntas sobre las lecturas y los comentarios de las lecturas en el examen. Eso es lo que es importante. Dice, pues ¿para qué son estos comentarios de texto? Dice que son para capacitar,
al alumno tratar. Bien, lo que es importante es que entonces sí que va habiendo, desde que irrumpió lo de grado, asignaturas que tenían PEC que han dejado de tener o asignaturas que tienen y un poco las han cambiado. En este caso las han quitado. Igual dentro de los años hay otra vez. ¿Entendéis? Es un poco, yo creo que, como es una asignatura de primero, hay mucha alumno. Y un poco lo que os decía, yo este sistema lo utilizo para la gente de Pamplona, pero hay centros donde no hay profesor. Entonces, bueno, entonces, ¿quién corrige estas prácticas? Imagino que tienen que ser cosas de estas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay centros con pocos alumnos que no tienen profesor. Y entonces llegan a acuerdos con otros centros asociados para la clase, pero no para corregirlos. Yo imagino que tiene que ver con esto. Vale, bueno. Son 30 preguntas el examen, 20 parte teórica, 10 sobre las lecturas. El libro tenéis ahí, antología de textos, y nos dirán entonces qué textos son. O sea, no hay que leerlo, lo tenéis ahí debajo. El libro de textos no hay que leerlo entero. ¿Vale? O sea, nos dirán. Y entonces, ¿de qué se trata esto de los textos? Pues comentaros que lo que buscan es que uno, primero, se va a encontrar en el examen con un párrafo de los textos que, bueno, dos párrafos, según me refiero a la longitud, ¿entendéis lo que quiero decir? De los textos que hay que leer. Y entonces te van a preguntar, por ejemplo, de quién es el autor y te van a ofrecer varias posibilidades. Te van a preguntar por el contenido del texto, te van a preguntar con otros autores que pueden pensar como el autor del texto o que son contemporáneos pero no piensan como el autor del texto, o que son posteriores, pero no piensan. ¿Entendéis? O sea, que lo que buscan es que uno haya trabajado el texto, que haya entendido de quién es ese texto, qué ideas se están diciendo en el texto, qué ideas dice ese autor, y luego qué autores hay de la época de este autor, o de alrededor, o posteriores, que coinciden con él, o que son contrarios a él. Es un poco relacionar. Siempre digo, en el examen no te dicen de quién es, pero supone que al haberlo leído enseguida, pues si por ejemplo estamos hablando de un texto de la psicología debe ser científica y por condicionamiento operante podemos regular la sociedad, estamos hablando de Skinner, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, que se ve claramente, ¿no? Pero se supone que uno lo ha trabajado. Entonces tenéis herramientas, orientaciones sobre cómo trabajar el texto, aún no podremos trabajar en clase. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es leer el texto, ver de qué autores, ver las ideas principales y en qué época puede ser el texto, qué factores sociales pueden influir en que apareciera este autor, qué autores piensan como él, qué autores... ¿Vale? Bueno, más cositas aquí de lo que andamos de tiempo. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queréis comentar algo? ¿No? Se graba pero no se ve quién es, o sea que si preguntáis no pasa nada. Bueno, más cositas a ver aquí. Eso es. Eso dicen, por ejemplo, ¿cómo trabajar un texto? Contextualizar de qué corriente intelectual es el texto, en qué época y qué autor. De qué tema trata el texto, cuál es su argumento y qué defiende el autor. Y luego, al explicar el significado y la relación entre las ideas defendidas en el texto y la corriente intelectual y época a la que pertenece, relación entre el texto y otras de ese mismo autor y semejanzas y diferencias entre las ideas del texto y otros autores, un poco lo que os decía. Y luego discusión, actualidad del tema tratado y validez de sus ideas. Por ejemplo, el decir que todo se puede explicar por condicionamiento operante, podemos decir, sí, hay cosas que sí. Por condicionamiento operante, todo el trabajo con los chavales, o sea, con niños o con la publicidad, con el condicionamiento clásico, en general se puede explicar. O muchas pautas de trabajo en el sentido de contratos laborales, etcétera, pero no se puede explicar, por ejemplo, que uno se pueda deprimir en base a lo que se está contando. Bueno, y eso, relación entre el texto y características socioculturales. ¿Vale? Bueno, entonces os coloca en las... Habéis visto que hay ya varios documentos colgados en la ALF, ¿no? ¿Habéis mirado? Sí. Pues sí, además hay un comentario de texto y entonces un texto y viene comentado, cómo lo harían ellos, ¿vale? O sea, nos tienen que decir cuáles van a ser. Recordad que no es el libro entero el que hay que estudiar,
Vamos a hacer más cositas de aquí. Sí, esto también eso, que hay epígrafes de la primera parte del libro que comento antes, que son para entender, pero que no son necesariamente para aprender. Lo que os decía es que vais a encontrar con esto. ¿Veis? Tema que no entra. Pues, por ejemplo, yo cojo tema 14 y dice, las páginas, hay 10 páginas que entran, el resto no entra. ¿Entendéis? O sea, sobre todo en los últimos temas hay bastante que se quita. Y luego, esta otra parte de aquí, mira, han colgado, por decirlo así, este texto que me pone lecturas obligatorias, Culpe, Freud, James, Dewey, Chomsky, Brunner y Sachs. Y entonces tenéis la lectura. Yo entiendo que en el libro viene más, por decirlo así. O sea, quiero decir, si por ejemplo tienes de ahí el libro y viene Culpe, el estudio experimental del pensamiento. Entonces probablemente no te viene sobre la lectura, te viene más, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, en ALF tenéis colgadas las lecturas, pero me da la impresión de que en cualquier lectura que cojas viene más ahí. Es que O sea, que el libro tiene un comentario más extenso. algo más de información, yo creo, ¿no? No, cualquier lectura que cojas. ¿Viene la lectura o viene algo más? Pues yo creo que solamente la lectura. ¿Lectura? Es que yo el mío lo dejé hace 2 años, no ha vuelto, ¿eh? Igual viene un poquito más ahí. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Han colgado las lecturas. ¿Vale? Y más cosas que han colgado que os puedo comentar. La guía de estudio. Es decir, viene algo más en el libro que lo que han colgado, es lo que os quiero decir. Por lo tanto, algo más que ayude a situar la lectura. ¿Vale? Bueno, y en la guía de estudio viene un poquito conocimientos, destrezas, etcétera, de cada tema. Es decir, cómo estudiar cada tema, que es importante, ¿vale? De cada tema. Ya digo, yo siempre que leo estas guías, que bueno, pues estos quieren que tengamos ideas claras, ¿no? Y esquemas claros. Mi duda es si luego, dices, bueno, esas preguntas que discriminan entre las que puede contestar, por decirlo así, todo el mundo puede contestar todas, ¿entendéis? Pero las que hacen que no tengo una buena nota, sí tienen una parte también de memorizar. Es decir, que te pregunten por un detalle. ¿Me explico? Entonces, vale, sí, es muy importante tener las ideas claras de cada escuela, pero igual también hay que ver algún detalle. Más, el libro es un pelín denso. O sea, uno lo ve, bueno, aparte de que los que estamos llegando a cierta edad, esta letra mini, en fin, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que no habría pasado nada si lo hubieran hecho el doble de gordo y más. Pero aparte de eso, es una broma, lo que quiero decir es que a veces, son 8 páginas, pues son 8 páginas densas. Entonces conviene, yo creo, tener ideas claras de cada autor, de lo que está diciendo, entenderlo bien, y luego ya pasar a detalles. Lo mismo, vas viendo autores que van sucediendo, entonces no es una asignatura, creo yo, que se pueda coger de golpe a final de cuatrimestre, sino que conviene ir mirando, ir entendiendo, ir haciéndote como ideas, ¿no? O sea, un esquema de lo que hay, ¿vale? Y porque la sensación si uno la coge de golpe es como que es un pelín densa, ¿vale? Como asignatura es muy bonita, la gente que viene a la clase normalmente aprueba y el equipo docente es buen equipo, llevan muchos años y lo hacen muy bien. Y entonces animaros, yo creo que es bastante bonita. Y luego lo bueno, que ha pasado a ser cuatrimestral, es que han quitado la primera parte donde había que ver Aristóteles, Platón, la Edad Media, los árabes, que está bien y que mucho es aplicable ahora, pero que a veces uno decía, bueno, está muy bien estudiar a Guillermo de Ockham, porque uno ha visto El nombre de la rosa, ¿ha visto la película El nombre de la rosa? Pues este Guillermo de Baskerville, que era el que hacía Sean Connery, estaba basado en un lector que teníais que estudiar, que era Guillermo de Ockham. Era él, se lo cambió el apellido. Está bien, pero, vale. ¿De acuerdo? ¿Queréis comentar algo más? Bueno, entonces, el otro historia que hago yo, o sea, es utilizar las filiminas estas, ¿no? Y entonces, de tal manera que
intento colocar más o menos lo que a mí me parece más sensato de la lección, ¿vale? De esta manera, si en casa vais a ver las filiminas y mi voz, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? No significa que sea lo único que externa por el estilo, ¿eh? Ojo, sino lo que a mí me parece como más, ¿eh? Y luego, es calor, ¿verdad? Es que aquí hace bastante calor. ¿Voy a abrir un poco más la ventana? Sí. Y por el calor es porque hemos hablado de la asignación, ¿no? Esto estáis bien, ¿no? Es el postplan de uno. ¿Qué? Después de comer, el postplan de uno. Sí, estamos a 15 grados y estamos hace una semana a 4 bajo cero. Sí. Bueno, vamos a hablar de Wundt. Wundt se entiende que es el padre de la psicología, el primero que creó, o se puede entender a partir de él, la psicología como ciencia. De hecho, nosotros cuando estudiamos la carrera partíamos de aquí, o sea, como hacen ahora, ¿no? Contaros, hablan de los mandarines. ¿A qué se refieren los mandarines? Es de la lección anterior, donde hablaba de que en Alemania había una cultura de que los filósofos y los científicos eran clase alta y se dedicaban a hacer grandes teorías. Y además teorías muy integradoras, que tuvieran en cuenta complejas, no tanto que fueran prácticas, sino complejas y que integraran muchos aspectos. Entonces está hablando de los mandarines en ese sentido, en el sentido de la élite y además que fueran elementos de, o sea, teorías que fueran complejas. Esos son los mandarines. Y frente a lo que vamos a ver, se llama integrando, que es integrando ciencias, ¿entendéis? Integrando conocimientos, por decirlo, no conocimientos, sino disciplinas, frente a lo que podía ser lo que veremos en Estados Unidos, que es lo contrario, o sea, es a lo práctico, esto que funcione, que dé pasta, y entonces más encima tenemos una guerra encima. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. ¿Ves qué bonito? Está bien. Entonces dice, fundación de la psicología como institución. Utilizó el camino a través de la fisiología, primer elemento, fisiología, recordar que muchas veces es algo que se explicaba en la primera lección. Se hablaba de que a lo largo de la historia de la psicología, vamos a ver que hay como, creo que les llama tematas, que eran áreas en las cuales nos movemos. Por ejemplo, la psicología más cercano a lo físico, más cercano a lo no observable. Más cercano a los datos, ¿entendéis? Y entonces, él se está acercando a la fisiología, ya veremos por qué y qué sentía entonces fisiología, sentía sobre todo como la parte experimental. Y aceptando el camino de las ideas de Descartes y Locke, que es el camino de las ideas, que suena un poco al camino de los alemanes, ¿no? La película de Banderas. Bueno, para hacer de la psicología una ciencia vinculada a la fisiología. Entonces este párrafo que os he puesto aquí abajo, Descartes y Locke, explicó ahí un poco qué es esto del camino de las ideas. Sí, Descartes y Locke dieron bases para la psicología científica. Identifican un ámbito de conciencia separado del mundo físico y crearon la posibilidad de que hubiera la psicología científica que estudiara ese ámbito científico. ¿Entendéis? Ese ámbito, perdón, cognitivo. Es decir, ahí hay una papelera y por otro lado yo me estoy haciendo una imagen en mi mente. Pues esa imagen en mi mente, eso que tengo en mi mente es un mundo, una dimensión, mejor dicho así, o un área a estudiar científicamente con la psicología. Entonces ya no tengo que estudiar tanto la papelera que estudiar la física, sino qué contenidos hay en mi mente, y esto es parte, o un área, mejor dicho, de estudio para la psicología. Bueno, entonces veis que está juntando la fisiología con también lo que hay en mi mente. Entonces va a hacer mucho estudio de contenidos de la mente. Cuando lo hace en el laboratorio, lo que hace es colocar un estímulo, a ver si consigo un ejemplo. En experimental, ¿estáis viendo el taquitoscopio? No. Que tú colocas un estímulo, una luz, por ejemplo, durante un pocos segundos o milisegundos y lo quitas. Entonces tú controlas qué estímulo colocas
y por otro lado el sujeto te puede decir qué ha visto, con qué intensidad y qué sucede cuando varió el estímulo, qué sucede con la respuesta que el sujeto ha percibido. Pues el sujeto te está hablando de qué imagen se ha hecho en su mente, entonces dentro de una situación totalmente controlada, que es un estímulo sencillo, que yo controlo su intensidad y duración y que veo por otro lado qué idea se me ha creado en la mente. Entonces, él crea, bueno, es un laboratorio de psicología y la reformó para hacerla auténticamente científica. ¿Vale? Entonces, dos épocas en Heidelberg y Leipzig. Él es más conocido por la parte de Leipzig, aunque realmente la evolución que hizo en Leipzig no fue buena. Bueno, la psicología como ciencia, el camino a través de la fisiología. Entonces, une dos ciencias, la fisiología y la psicología. Ahora veremos la fisiología sobre todo por lo que tiene de método experimental. Entonces dice, como resultado de una nueva ciencia, la psicología fisiológica. La psicología se basaba en observación introspectiva del mundo de las ideas. Es decir, yo miro qué contenidos hay en mi cabeza. Por ejemplo, me coloca una imagen y veo, pues ahí me ha dado esta impresión, o sea, una foto, mejor dicho, me ha dado esta impresión. Entonces recordar que habla bastante de la introspección. Y la introspección es algo que en la primera parte del libro se hablaba bastante. ¿Hasta qué punto uno mira el contenido que tiene en la mente, qué imágenes tiene, qué recuerdos? Se llama introspección. Quizá no tanto el analizar elementos profundos, inconscientes, sino elementos que pueda haber o contenidos que pueda haber en mi mente. ¿Entendéis? Y la principal característica de Wundt es que él quería hacer esa introspección, sobre todo en la época en que estuvo en Leipzig, de manera científica, de manera controlada. ¿Vale? Bueno, la psicología se basaba en la, decíamos, en la observación introspectiva del mundo de las ideas. Cuando ya no se refiere a algo que esté por ahí, ¿entendéis? Sino que continúe en mi cabeza para aislar elementos mentales y los procesos mentales. Elementos mentales se refiere, pues, qué contenidos hay. Y procesos, por ejemplo, él va a hablar mucho de la apercepción, como un proceso que une ideas. Bueno, y también decía que estos elementos y estos procesos iban unidos a sustratos fisiológicos. Es decir, no estamos hablando de una ciencia que esté por ahí en el aire, sino que, ojo, cuando yo tengo una idea en mi cabeza, eso va unido a también una respuesta en mi cuerpo, en mi cerebro, ¿vale? Cuando habla de procesos, digo, él va a hablar sobre todo de la apercepción, pero, por ejemplo, hay quien habla, por ejemplo, del razonamiento, ¿entendéis? Hay quien habla, por ejemplo, de la imaginación, que construye algo a partir de datos, pero él va a hablar de la apercepción. De la fisiología, en su época, la fisiología se entendía sobre todo como enfoque experimental. Es decir, quizá nosotros entendemos ahora la fisiología como ir a un laboratorio y analizar animales, ¿no? Y eso todo, en su época, entendía que había que estudiar con la metodología de la fisiología, o sea, hacerlo de manera experimental. Volviendo al laboratorio de Leipzig, imaginaros una sala a oscuras donde yo le coloco una luz, una imagen de una intensidad y una duración a una persona y ya me dice cómo la ha percibido. Entonces, puedo repetir ese experimento una serie de veces y además él me puede puntuar. Todo eso es metodología experimental. Frente a que yo empiece a pensar, bueno, pues lo que hice el otro día, empiezo a recordar que eso es mucho menos controlado. Entonces dice, la unión clave facilitó que la psicología formara parte de las ciencias naturalistas. Recordar que si la psicología es ciencia o no, ha sido un debate, ¿no? Ahora estamos en ciencias de la salud, psicología. Pero en mi época, no sois de letra vosotros, no sois una ciencia. Ya que veía que el sistema nervioso era la base de todos los fenómenos mentales, ¿entendéis? La idea que yo tengo, por ejemplo, al ver el estímulo, a mí se me crea una idea aquí y esa idea va unido a una respuesta del sistema nervioso y definía la psicología como investigación de condiciones fisiológicas de fluidos mentales. Entonces dice, abrió la posibilidad del reduccionismo. Recordar estos debates sobre si somos únicamente fisiología, si hay un mundo propio para la mente, han estado a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, no habéis visto a Platón y a Aristóteles, pero Aristóteles era mucho más del mundo de las ideas, lo no observable, y Aristóteles era mucho más de lo terrenal, pero lo he dicho al revés. Y estamos viendo estos dos bandazos. Entonces ha habido, desde oye, que la psicología es pegada a la fisiología, a la psicología no tiene
es muy alejado, etcétera, etcétera. Y claro, aquí está diciendo que habría posibilidades de reduccionismo en el sentido todo con la fisiología. Luego lo rechaza y ya veremos que nos va a hablar de la psicología de los pueblos. Daba credibilidad y respetabilidad al hacerlo así a la ciencia de la psicología. ¿Vale? Entonces, dos sistemas psicológicos de Wundt. Entonces, recuerda, estuvo en Heidelberg y luego estuvo en Leipzig. Leipzig que yo creo que el laboratorio de Leipzig en la Segunda Guerra Mundial se lo cargaron. Bueno, quería coordinar diferentes disciplinas en un único esquema del ser humano, propio de esta mentalidad de los mandarines. Hacer algo como integrado. ¿Vale? La psicología sería uno de los componentes del gran esquema del conocimiento humano. Es como querer una única gran ciencia que recogiera los diferentes saberes, ¿vale? Entre ellos la psicología. Y, bueno, James, que es el padre de la psicología americana, que es un autor clave, dice, ve a la psicología falta de una idea central. Fijaros lo que estamos viendo, es chocante cómo esto llegó a nuestro país. Estamos viendo a James, y James, su libro principal, o sus libros se tradujeron en España en los años 70. Y aquí llegó a la vez el conocimiento clásico, el operante, etcétera, a la vez prácticamente. Mientras que hay 30 años entre unos y otros. ¿Vale? Bueno, el sistema de Heidelberg y el sistema de Leipzig. Yo creo que en Wundt es importante entender que cada sistema, a qué le da más peso, a qué le da menos peso, qué pasaba con los pensamientos, dónde metía el método científico, qué buscaba con ese método científico, esas ideas, Entonces, permanece constante, bueno, y el sistema del Leipzig veréis que fue cambiando a lo largo del tiempo y fue dando peso, por ejemplo, a algo que es la psicología de los pueblos. Yo personalmente nunca lo he visto luego comentado. Así como la parte del laboratorio sí, esto de la psicología de los pueblos no. Permanece constante estudiar de psicología como estudio de la mente. Recordad que cuando veamos a Skinner, la psicología es el estudio de la conducta. Y vamos a ver que Skinner va a decir que la psicología, que la mente son el pensamiento son subvocalizaciones que nos da la sensación de que estamos pensando, pero que el pensamiento no existe y la mente menos. ¿De acuerdo? Bueno. Cambian supuestos sobre mente y métodos para estudiarla en cada una de las fases. Recuerda, claro, que venía antes de una introspección, o sea, que uno te empieza a hablar de todo lo que está pensando, eso supone que es ciencia. O si has dado una tarea compleja y te dice cómo lo has resuelto, supone que eso es ciencia. Entonces, bueno, pero ¿hasta qué punto? Oiga, ¿y por qué no es algo que me estoy inventando ahora? O tiene que ver con que hemos abierto la ventana y tenemos calor y por eso estoy pensando otra cosa que realmente lo que ha pasado. Por eso él quería controlarlo más y hacerlo científico. Tenemos también que los americanos, esto de la introspección, pero la introspección, recordad, no se refiere a buscar algo oculto en mí, se refiere a ver qué hay en este momento en mi mente. Entonces no se trata de que yo encuentre en mí, igual tenemos nosotros como idea de introspección el hablar de, bueno, voy a parar y voy a reflexionar realmente cuáles son mis motivos reales para no querer ir a casa de mi suegra, por ejemplo. No, cuáles son los motivos reales para mi conducta y tal. No, es más eso, en este momento, ¿qué ideas tengo en mi cabeza, qué imágenes tengo en mi mente? ¿Vale? Y la duda es si eso es ciencia o no es ciencia. Bueno, en Heidelberg la psicología es una ciencia natural, fijaros, es importante, cosa que antes no se entendía así. Método experimental, vamos a ver a Skinner. Skinner dice que no hay que hacer nada de estadística, porque no hay que hacer nada de complejidad, solo hay que sumar lo que hacen varios pacientes, pero no es tan importante la estadística. Bueno, no identifica la mente con la conciencia, fijaros. Es un poco distinto a lo que luego va, yo se hablo ahora sobre todo de lo que iba a decir en Leipzig, pero en Heidelberg, que lo citó, busca datos para hacer inferencias sobre procesos inconscientes. Ojo, inconscientes no se refiere al psicoanálisis, no se refiere ahora que el psicoanálisis va a hablar de que nosotros tenemos unas pulsiones inconscientes que son las que empujan nuestra conducta a la que nos motiva y luego tenemos unos elementos como son las normas que hemos aprendido, etcétera, que son los que van a permitir que esas pulsiones vayan para adelante o no. No, aquí se está refiriendo para adelante a procesos que no nos damos cuenta, eso se refiere con inconsciente.
Vale. Automáticos, ¿qué se llama? Sí, Preconscientes y eso. sí, más en esa línea, pero no tanto quizá a que haya pulsiones ocultas que no llegan a nuestra consciencia porque hay que reprimirlas, porque claro, son contrarias a lo que serían las normas que hemos aprendido, ¿no? Que sería un poco el psicoanálisis, ¿no? O sea, que hay pulsiones que parecen inconscientes. No, esto es distinto, son más bien que no nos damos cuenta, ¿eh? Y en Leipzig fue allí como filósofo, veremos, en aquel entorno cultural alemán, recordar clave, los mandarines, todo esto, no es que fueran vestidos de chinos, esto es distinto, bueno, me explico un poco, ¿no? Sino que era más bien la élite que se dedica a teorizar, ojo, y la parte práctica, pues hombre, para los de ingeniería, para decirlo así, ¿vale? Entonces, ciencia distingue entre ciencia natural, estudio del mundo físico y sus leyes, y ciencia del espíritu, estudio del mundo del ser humano creado por la historia de la humanidad y de las leyes que rigen la vida y la historia del hombre. Y aquí vamos a ver todo el tema de la psicología de los pueblos, que más o menos viene a decir la psicología de los pueblos que el desarrollo del ser humano va repitiendo, o sea, es como paralelo a lo que ha sido el desarrollo de la especie. O sea, el desarrollo mío, o de cada uno de nosotros, de mí en adelante, va repitiendo las fases, o sea, que se han dado en el desarrollo de la historia. De tal manera que si yo miro, por ejemplo, o bien culturas actuales que están menos desarrolladas, podemos asimilarlo a lo que sería el desarrollo de un niño, por decirlo así. O si vemos lo que han sido los últimos, o sea, los siglos anteriores, vamos viendo que en fases menos desarrolladas de la cultura hay una semejanza con cómo sería el funcionamiento de un niño. Eso se refiere con la psicología de los pueblos y encaja más en estas ciencias del espíritu, el estudio del mundo del ser humano creado por la historia de la humanidad y de las leyes que rigen. Y en ese entorno cultural de Leipzig, el hombre a medio camino entre el mundo material y el social. Ya veremos que distingue como dos niveles, ¿no? Un nivel más básico donde está todo lo que os he contado del laboratorio, un nivel más complejo donde está la psicología de los pueblos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, clave, dos épocas, Heidelberg, Leipzig, diferencias entre uno y otro y además cambios dentro de la de Leipzig. ¿Vale? Siendo el padre de la psicología. ¿Queréis comentar algo de esto? No. Yo estuve el año pasado, o sea, en el 2010 en Leipzig. Es una ciudad que es muy bonita, pero quedó entre la Segunda Guerra Mundial y luego el tema quedaba en la Europa del Este, entonces bastante arrasada. Pero, por ejemplo, yo creo que está ahora como cogiendo fuerza. Realmente en Alemania, la unificación de las dos Alemanias, vamos, se nota una mejora ahí, ¿no? Pero creo que es la película de Topaz, una de estas, que es en Leipzig, ¿no? El que hace Paul Newman de un científico. ¿No sabéis que sí, en la Europa del Este? Lo que se escapa de Estados Unidos y lo Sí. que va a enterarse les falta para un cohete, les falta Ese. un profesor. Es en Leipzig. Eso, Julian, eso es. Bueno, dentro eso es de Jesús, eso sí. Pues una ciudad bonita, Leipzig. Fijaros cómo son, por ejemplo, la iglesia de la universidad la derribaron los comunistas. Sin más, porque no, ya la están reconstruyendo. Bueno, el entorno de Leipzig dice, el cuerpo humano y las funciones elementales de la mente pertenecen al mundo de la materia y las ciencias naturales. O sea, sigue hablando de Leipzig, ¿sí? Los procesos mentales superiores al mundo de las ciencias del espíritu. Entonces, lo que es la psicología de los pueblos, las ciencias del espíritu, lo que es el laboratorio que os he contado de la lucecita, etcétera, sería para la otra parte. Entonces dice, los métodos experimentales de la psicología fisiológica que estudian los procesos de la conciencia más próximos a las sensaciones llevan un enfoque relacionado con la metodología de las ciencias físicas. Y los procesos mentales superiores requieren análisis científico propio de la ciencia del espíritu. Entonces, por ejemplo, la percepción, que es un poco lo que he estado describiendo con el ejemplo de la sala, sería propio del primer grupo de, digamos, de disciplinas, ¿no? Y de formas de estudiar. Y la psicología de los pueblos sería propio del segundo. Entonces, esta distinción, o sea, así como en Heidelberg decía, bueno, podemos de manera científica estudiar elementos que son inconscientes, en Leipzig lo distinguen estudio, por ejemplo, de la percepción de manera muy científica y luego aparte todo el tema de la psicología de los pueblos. Son dos
disciplinas que en teoría se complementan y que van a distintos elementos de la experiencia. ¿Vale? El programa de Wundt en Leipzig fue cambiando y recordar, hemos dicho que él se basaba en la fisiología y además que había un importante componente de estudio de la mente, por decirlo así. Y él va debilitando en la relación entre psicología y fisiología y decimos, al principio le gustaba de la fisiología no solo que hay una base biológica, sino la metodología experimental de la fisiología. Y ahora lo que se ve es que pasó a ser solo psicología experimental. Es decir, que sigue utilizando la metodología de la fisiología, pero quita toda esta parte de una relación con un sustrato fisiológico. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces, resumiendo, Heidelberg, un estudio más amplio de lo que sería la mente, con metodología experimental, de laboratorio, por decirlo así. Leipzig hace un cambio y ciencias del espíritu o ciencias más básicas. Pues él estudia con metodología experimental procesos más sencillos como puede ser la percepción, etcétera, y más complejos con ciencias del espíritu, donde estaría la psicología de los pueblos. Y luego, esta herencia inicial en teoría mantiene la unión de la psicología con la fisiología, solo que al principio la unión es tanto en la metodología de la fisiología como también dar una base, y posteriormente lo que hace es él decir, bueno, que hay una base fisiológica no es tan importante. Lo que nos interesa es sobre todo la parte de la... ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? A ver, ¿qué hora es? Menos 7. Vale. Vamos a darle otra. Los seguidores adoptaron visión de psicología como rama de la fisiología que Wundt rechazó. Y el programa de Leipzig, sorprendentemente, fue un fracaso. O sea que el padre de la psicología lo que viene a decir aquí hizo una psicología que fue un fracaso. En esa parte. Eso de la psicología de los pueblos, nunca lo había habido. Yo creo que incluso cuando estudiamos historia de la psicología no lo vimos. O sea, veíamos la otra parte. El tema del laboratorio y la importancia que tenía Wundt a la hora de hacerlo así, ¿no? Bueno, métodos de investigación para la psicología. Dice, hace una nueva introspección experimental. ¿Qué significa esto? Pues que antes de él era mucho más que alguien narrara lo que estaba pensando o lo que pensó en su momento, pero que no se hiciera de esta manera tan detallada. Se hace una nueva introspección experimental, introduce técnicas fisiológicas y experimentales. Es auto-observación experimental. ¿Qué significa? Que yo miro qué imagen tengo en mi cabeza y la narro. Incluso la puedo medir. Varia científicamente observadores expuestos a situaciones estandarizadas, repetibles, y se les pide que las describan. Yo cuando estoy haciendo una disección y otro, explico cómo lo hago, otro puede hacerla con otro animal y estamos dando los mismos pasos. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Podemos repetir un experimento de Wundt porque le está diciendo qué estímulo había presentado, con qué intensidad, con qué duración, y podemos ver qué respuesta está dando en el sujeto. ¿Vale? Se llama poder replicar un experimento. Mientras que si eso no está controlado, uno cuenta que ha visto, que ha pensado, pero eso no tiene así mayor. Bueno. Dice, las bases y límites de la introspección cambiaban a medida que variaba la definición de psicología. En Heidelberg hemos dicho que quería incluso estudiar elementos inconscientes. En Heidelberg, ámbito de aplicación más amplio a la introspección. Wundt creía en procesos mentales inconscientes y pensaba que podía revelar fenómenos de donde inferir el funcionamiento de procesos mentales inconscientes. Ojo, no el inconsciente del psicoanálisis, sino, por ejemplo, maneras de funcionar en mi mente, razonamientos que yo puedo hacer, etcétera, de los cuales no soy consciente. A eso se refiere. ¿Entendéis? No tanto una motivación que yo desconozco, que viene de un problema de mi infancia, tal, que sea propio del psicoanálisis, sino que mi mente carbura, funciona de esta manera, aunque yo no me dé cuenta. ¿Vale? Y más tarde rechazaba procesos mentales inconscientes. Lo rechaza. ¿Por qué tanta insistencia en estudiar procesos mentales? Recordad que, por un lado, es una búsqueda de que la psicología sea reconocida y se haga de manera sensata. Y para hacerlo de manera sensata hay que hacerlo de manera
científica. Segundo, pero tanta pelmada, con perdón, con estímulos, tal, es que estamos en Alemania, en la época de Boom, donde, recordar, los mandarines se dedicaban a hacer teorías, eran una élite. Entonces, esto se lo contabas a los americanos, que lo que buscaban era cómo hacer que su empresa, y buscan, funcione mejor, y esto, bien, pero les aburría. ¿Entendéis? Entonces vamos a ver ese contraste entre unas, explico, unas épocas y otras, ¿vale?